Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo la palabra del Señor en esta hora, en este tiempo. Creo que el Señor ha hablado fuertemente conmigo para compartirle esta palabra que hoy quiero que se lleve a su corazón meditando. Hay muchas maneras que plantea el hombre de buscar a Dios, pero vamos a hacer video. Lo que la iglesia predica acá en este lugar es a Jesús, ¿no? Como el único camino para llegar a Dios. Quiero que estén orando, hermanos. La semana que viene tenemos la visita del grupo del dúo Alborada, así que estemos orando por ese tiempo, una oportunidad para invitar a los que no están viniendo a que se puedan sumar a la iglesia, que puedan venir a disfrutar un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo de la palabra del Señor. Y si hay algo que la iglesia nunca va a cesar de hacer en el cielo, es la adoración. Y vamos a tener un tiempo especial de adoración la semana que viene, así que preparémonos, iglesia, preparemos nuestros corazones, invitemos. Seguramente tenemos a alguien para invitar la semana que viene, seguramente vamos a hacer algo especial, va a haber algo para compartir después. Invitemos, tratemos de invitar a uno. Si invitamos a uno, traemos a uno, nos comprometemos con uno, ya duplicamos. Con uno duplicamos, con dos triplicamos sería, ¿no? Sí. Con tres cuadruplicamos, ya tenemos que agregar silla. Y así, comprometámonos con uno. La semana que viene de traer todos uno. Sea que está viniendo, que no está viniendo, que está frío, que no está frío. Hay muchas cosas, muchos pensamientos que se ven acerca, que a veces medito acerca del crecimiento de la iglesia, ¿no? Pero ayer fui confrontado con algo, la cual hoy voy a compartirlo a ustedes, y que me interesaría porque lo viví en carne propia. Ayer nosotros hicimos la noche del diario, ¿sí? La noche del diario. Una noche especial que hacemos con los adolescentes, en la cual hacemos todos juegos. Mirá. Yo quiero que usted vea, acá yo trajimos 43 diarios, no eran tanto, pero trajimos 43 diarios para jugar. Una noche que cuando les preguntamos a todos cómo la pasaron genial, se fueron felices, dijeron. Entonces, cuando nos juntamos y a planificar, una de las cosas que habíamos dicho es vamos a hacer una noche de todos juegos, más un tiempo de la palabra de Dios. Y vamos a aprovechar a hablar del Evangelio, ya que estamos haciendo algo con diarios, ¿sí? Y mientras yo estaba diciéndole los juegos, dividimos en dos equipos, le dimos un montoncito de diarios para un equipo, un montoncito de diarios para el otro equipo. Yo empecé a estar acá, estaba acá en esta posición y les decía, busquen un chiste. Y todos se ponían a buscar un chiste, qué sé yo, y a veces le inventaba cosas, cualquier cosa buscaban, ¿viste? Por ahí le decía, busquen una noticia internacional, y iban y recortaban y traían. Lo primero que les dije, búsquense un nombre de un equipo en el diario. Entonces buscaban algo, un nombre que les gustaba, se lo pegaban, qué sé yo, y bueno, hacían hinchada y se divertían. Y eran todos juegos rápidos, buscar la palabra más larga, buscar el auto más caro, buscar 5 animales, buscar 10 objetos, buscar una imagen de moto, buscar una noticia que hable algo de Jesús. Y así empecé a inventar un montón, y otro que se me iban ocurriendo, ¿viste? A veces les tramposeaba todo. Y estábamos jugando ahí, y en eso que yo estoy, porque iba controlando el tiempo, en eso que estaba ahí, me llega un mensaje. Un mensaje de alguien desesperado pidiendo un turno. Un turno para el consultorio, ¿no? Dice, estoy sufriendo crisis de ansiedad. Una mujer. Estoy sufriendo crisis de ansiedad y me recomendaron que
un turno con un especialista en esto. ¿Vos trabajas? Sí, le digo, ¿cómo que no? Para eso estudié. No le dije eso, pero sí. Y yo decía y digo, ¿no? Porque era sábado cerca de las 8 de la noche. Un sábado a las 8 de la noche alguien preocupado o intentando buscar un alivio a algo que vos decís, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Viste? Y vos me ves los domingos acá, hablándote de la palabra del Señor, ¿sí? Dándote el alivio para tu alma, para tu espíritu. Y ya me encontré con algunos pacientes, ahora o con otros más que estoy teniendo, y los veo, y vos decís, un alivio hay en las palabras, en la Escritura, para aquel que confía en la palabra del Señor. Y yo soy un embajador de Cristo. Soy un embajador de Cristo. Soy un soldado, soy un siervo de Cristo, soy alguien testigo que experimentó la renovación, la transformación de lo que Jesús hizo en mi vida, de cómo Cristo me sacó de lo que era para darme algo mejor. Y yo le estoy haciendo juegos de diario a los pibes. ¿No le parece loco que el que esté liderando la iglesia esté haciéndole juegos de entretenimiento a los pibes? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Y yo así como se lo digo así a ustedes, yo también me lo hice. Digo, ¿qué estamos haciendo? Yo gastando mi fuerza en entretener a chicos cuando hay alguien que está necesitando ayuda y la iglesia no está ni sabe lo que le pasa a la gente allá afuera. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Y sabés qué es lo más importante de todo? Lo más importante de las cosas que voy sacando en las conclusiones que saco en mi cabeza es que mayormente todos los que me consultaron siempre fueron mujeres. Siempre fueron mujeres. Sea por la carga que viven, por lo que sean, lo que te preguntan y está visto y chequeado eso, que mayormente las consultas siempre son de mujeres. Esto es un desafío a las mujeres, no es un desafío a los varones, porque los varones también sufren y no lo dicen. Son muy pocos los valientes que se animan a hablar de lo que le está pasando por dentro. ¿Y cuántas personas hay que te dicen, que vuelven a preguntar cómo estás? Bien, y se están muriendo por dentro por un montón de problemas? Digo, ¿está haciendo bien la iglesia en ponerme a mí en el lugar de hacer los juegos? Porque ustedes están avalando también eso como iglesia. Y el tema que hablamos en ese momento era el Evangelio. Era el Evangelio. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23. Hoy tenía un tema para dar y desde eso es una incomodidad que me puso el Señor y vamos a hablar de esto, vamos a llevarnos una reflexión esta semana acerca de esto. Los jueves les invito a que vengan a las reuniones de oración. Siempre estamos leyendo un devocional que incomoda bastante cuando lo leemos. Siempre nos pone a pensar, estamos siempre ahí diciendo, wow. Dice Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos,
y lo sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y me llamó la atención porque Jesús dice que, si vos te fijas en tu Biblia, por lo menos la mía, dice ministerio inicial en Galilea. Jesús está iniciando su ministerio, está iniciando su trabajo, está iniciando su misión como el Salvador del mundo. Y vemos que Jesús no estaba parado en la iglesia haciendo un programa, no estaba parado o adentro de las 4 paredes de la iglesia esperando a ver si llegan. Dice que Jesús recorrió toda Galilea. Recorrió toda Galilea, dice, enseñando en la sinagoga, enseñando en la iglesia y predicando el evangelio del reino. Y consecuencia de esto, en tercer lugar, dice que sanó toda enfermedad y toda dolencia. Pero dice que enseñó y dice predicó el evangelio del reino. Después sanó toda enfermedad y toda dolencia. Y dice que mientras Jesús hacía todo esto, se difundía la fama por toda Siria, pero vemos que lo siguió un montón de gente, dice, de Galilea donde recorrió, y aún más se empezó a escuchar de que Jesús traía algo diferente, unas palabras diferentes de lo que hablaba la iglesia en ese tiempo, de todo lo que se comentaba en esas regiones, en esos lugares. Entonces la gente dice que lo siguió de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán, y dice incluso de Siria lo seguían. Pero hubo alguien que empezó a hacer algo con lo que tenía. Dice, Jesús vino a este mundo con un propósito. El propósito de Jesús fue enseñar en las sinagogas, en las iglesias, predicando el evangelio del reino. Vamos a Marcos capítulo 1. Dice, después, Marcos capítulo 1, 14, dice, después de que Juan, dice, fue encarcelado, el mismo pasaje, ¿no? Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y dice, el versículo 15, diciendo, esto es lo que predicaba Jesús, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y me llama la atención porque son conceptos básicos. Esto es fruto de lo que viví ayer. Jesús toma la posta que dejó Juan. No dejó un tiempo de descanso entre lo que le sucede a Juan y entre que Jesús empieza a predicar. Dice que después de que Juan no pudo predicar más acerca de la venida del reino, enseguida Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Vemos que Jesús toma el legado, toma lo que también le correspondía. Jesús tranquilamente se podría haber parado como rey del mundo, como hijo de Dios, como Dios mismo, en Roma, en el Imperio Romano, diciendo, yo soy el creador, vengan, adórenme, conmigo van a encontrar la salvación. Difúndanlo en ustedes, que yo soy el que tenía que venir. No, Jesús agarró por Galilea, caminando, paso a paso, porque no había auto, no había WhatsApp, no había internet, predicando el reino de Dios, predicando el evangelio del reino de Dios. Y dice que mientras iba por toda Galilea, teniendo en cuenta el pasaje anterior, iba diciendo,
El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Hoy nosotros, hermanos, somos la continuación de aquellos que han predicado en el siglo anterior, en los años anteriores, acerca del reino de Dios. Si hoy la gente puede escuchar algo de la Biblia, algo acerca de Dios, es porque esto no se ha acortado jamás. Jamás se ha dejado de predicar el nombre de Jesús. Jamás se ha dejado de anunciar que iba a haber un evangelio para las personas. Y más nosotros, que somos una iglesia evangélica, tenemos que tomar la posta en este tiempo y llegar a las personas anunciando de que el reino de Dios se ha acercado, se ha cumplido. Y que es necesario que cada persona se arrepienta y crea en el Evangelio de Dios, en el Evangelio del reino de Dios. ¿No sabés cómo compartirle a alguien de Jesús? Lee Marcos 1:15. El tiempo se cumplió, llegó la hora. Decirle a esa persona que está necesitando algo de Dios, se cumplió el tiempo, llegó la hora, el reino de Dios se acercó, se acerca a tu vida. Arrepentite y cree en Jesús. ¿Qué significa arrepentirse? Basta con todas tus soluciones, con todos tus pensamientos, basta con todas esas cosas que vos te propones en la vida. Sacá, arrepentite, no sigas eso, creed de que Dios tiene algo nuevo para vos. De que Dios tiene vida para vos, que Dios tiene vida eterna para vos. Eso tenemos que predicar. Mi gran pregunta es, ¿la iglesia Peregrino de Cristo va a desaparecer? ¿La iglesia Peregrino de Cristo va a desaparecer? ¿Quién vendrá después de nosotros? ¿Va a desaparecer la iglesia de Peregrino de Cristo? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Vendrán nuevas generaciones? Y si no vienen las nuevas generaciones, ¿por qué no están viniendo? ¿Por qué no se están levantando? ¿Porque solamente hay negativa de la iglesia? ¿O por qué? Y no es para vos, es para mí también esto. Yo soy parte, te estoy transmitiendo algo que el Señor me incomodó y que te estoy hablando a vos como Dios me incomodó a mí. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús predicó el Evangelio. Después de que esta generación pase, que usted no esté más por no sé qué cosa, porque muere o por no sé qué cosa, ¿quién va a seguir? Es mi pregunta. ¿Quién va a seguir en esta hora? Y el mensaje es simple, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, a arrepentirse y creer. Es fácil lo que hay que ir a comunicar allí afuera. Vamos a buscar Lucas capítulo 4. Versículo 16. Al 21. Hayamos leído al principio que dice que Jesús enseñaba en las sinagogas, enseñaba en las iglesias y predicaba acerca del reino. ¿Sí? Acá estamos viendo que Jesús va a una sinagoga al comienzo de su ministerio y expone, les aclara o nos muestra a nosotros qué es lo que predicaba Jesús. No solamente que ya sabemos qué es lo que Jesús anunciaba con el Evangelio, predicando en las calles, mostrándole a los demás, sino que ahora vamos a ver qué es lo que enseñaba Jesús a los otros. Y dice así: y vino a Nazaret, a su tierra, a los suyos,
¿sí? A los suyos, donde se había criado, dice, y en el día de reposo entró a la sinagoga, a la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías, el libro de Isaías en la Biblia, hay un libro que se llama Isaías, dice que ese libro le dieron a Jesús para que lea. Y dice que él agarró, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y esto es lo que enseñó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que Jesús predicaba en el Evangelio? Que el tiempo se había cumplido, de que el reino de Dios se había acercado, que debían arrepentirse y creer en el Evangelio. ¿Qué es lo que enseñó en las iglesias Jesús? De que el Espíritu del Señor, porque era Dios mismo, estaba sobre él. Y que Él venía a traer buenas nuevas a los pobres. ¿A quién tenemos que apuntar? ¿A quién tiene que apuntar la iglesia? Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar a la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y me llama la atención, Jesús nos está enseñando que el público al cual la iglesia tiene que llegar, ¿quiénes son? A quienes tenemos que hablar y enseñarle y mostrarle de que el reino de Dios se ha acercado. Y bueno, a los pobres, dice, a los que están quebrantados de corazón, rotos por defraudarse con la vida, con las personas, con las situaciones. A esas personas hay que decirles que se arrepienten, que dejen el pasado, que dejen todo, porque hay una buena nueva. Jesús vino a enseñar una buena nueva. Hablaba con los chicos acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio es buenas noticias. Buenas noticias, buenas nuevas. Las noticias que son nueva información que leemos. En la noche del diario les decía, ¿de qué hay? Busquen noticias. Van a ver que hay noticias de violencia, va a ver que hay información nueva, pero de noticias de violencia, de la economía, de la guerra. Y las noticias buenas no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Por eso los medios te pasan todas noticias de violencia, de inseguridad, porque las cosas buenas no le interesan a nadie. A nadie le interesa. ¿Vos te ponés a ver buenas noticias en la televisión al mediodía? No. Aunque me digas que no te gustan, hay algo dentro tuyo que te atrae ver eso. Estamos preparados para que nos atraiga lo malo, lo incorrecto. Y el Evangelio es buenas nuevas, buenas información nueva, un nuevo contenido y bueno puede llegar a tu vida. Y hay que llegar a las personas, dice, a los pobres, a los que están rotos, a los que solamente están viviendo puras malas noticias. Hay que ir a anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas. Y a predicar, dice, el año agradable del Señor. Porque las buenas noticias que trae Jesús dice que es agradable. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Jesús le dice el reino de Dios se ha acercado? ¿Sabes por qué es agradable el año que tuvo Jesús? Era la mejor noticia que se podía hablar en ese momento y que aún se puede hablar. Porque todas las religiones intentaron por muchísimos años acercarse a Jesús mediante métodos ceremoniales, ritos y un montón de cosas
para acercarse a Dios. Pero Jesús estaba diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir? De que todo lo que tiene que ver a Dios se ha acercado a nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Si hemos visto el reino de Dios en la tierra es porque Jesús vino. Si hoy yo te puedo contar a través de la Escritura algo acerca de Dios, es porque el reino de Dios se acercó a través de Jesucristo. Cuando termina de leer Isaías, Jesús dice, y enrollando el libro lo dio al ministro, se lo dio al pastor, dice, y se sentó, y dice que los ojos de todos en la iglesia estaban mirándolo a él, diciendo, capaz, ¿qué está diciendo este tipo? Y él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué buena noticia daba Jesús. El tiempo se ha cumplido. Y se había cumplido delante de sus ojos, porque Él mismo era el reino de Dios trayéndolo a la tierra. Por lo tanto, había esperanza para la humanidad. Podía haber bendición para aquellos que todavía no habían gustado de un momento agradable en el reino de Dios. Y vemos después que la gente lo rechazó, que se tuvo que ir, pero Jesús predicó por Galilea y dice que también fue a Nazaret a enseñar, a mostrarle de que Él era la solución a los problemas, y fue a los suyos, a donde se había criado. Quizás tenemos que ir nuevamente por los nuestros, por nuestra familia, por aquellos que todavía no se han acercado, a decirle, che, loco, hay una buena noticia, Jesús tiene paz para tu vida, Jesús puede darte una buena vida, Jesús puede darte esa bendición que estás necesitando, pero sobre todo darte el mejor final de tu vida, una vida juntamente con Él en el cielo, porque ¿acaso nosotros sabemos qué va a pasar después de la muerte? No. ¿Las religiones te han dicho algo acerca de lo que va a pasar después de la muerte? No. Pero solamente hay uno que nos ha contado, que nos pudo contar qué pasó después de la muerte, y ese es Jesús. Porque al tercer día resucitó y dijo, si ustedes se arrepienten y creen, no van a ir a condenación, no se van a ir al infierno, van a ir al cielo. Porque yo estoy haciendo moradas para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Qué buenas noticias que tenemos para contar. El contenido de su enseñanza fue el cumplimiento de las Escrituras en torno a un libertador y a uno que iba a sanar las dolencias de un pueblo oprimido, dolido, defraudado por sus propios errores. Y se había cumplido entonces las Escrituras delante de sus ojos. Vamos a Romanos capítulo 10. Versículo 8 dice así. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿Cómo dice en la Biblia que está? Cerca. Cerca está. Está acá. La tenía en tu corazón. En tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con nuestra boca, si podemos decirle al otro que está pasando una necesidad muy grande, de que Jesús puede ser el Señor de su vida, y si ellos creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos, pueden ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia
entre judío, griego, argentino, boliviano, peruano, yanqui, europeo, africano, asiático, no hay diferencia. Pues el mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Es rico, dice. Tiene una riqueza el Señor para desprender y dártela para que puedas disfrutar en bendiciones espirituales, en una vida de paz. Tantas cosas hermosas tiene el Señor para cumplir en aquellos que invocan al Señor, que le creen. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Cuán hermoso, dice, son los pies. Vemos el valor, la estima que tiene el Señor, que tiene Dios, si estás dispuesto a anunciarle que hay una buena noticia allá afuera. ¿Cómo la gente va a saber de que hay algo diferente allí afuera si nosotros no somos capaces de compartir? Si estamos preocupados por qué vamos a comer, o qué vamos a vestir, o cómo vamos a salir de la deuda. Si el Señor enseñó de que si buscamos primero el reino de Dios y la justicia de Dios, después todo viene por añadidura. Buscar el reino de Dios para anunciarlo primero, para trabajar en el reino, para que se extienda, para que otros conozcan, para que esto no se corte. Acordate, después que nosotros no estemos más, ¿quién va a seguir esto? ¿Quién va a seguir? ¿Quién va a hablar acá este mensaje? En 20 años, en 30 años. ¿Quién va a hablar? ¿La iglesia estará? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor va a levantar una generación que lo va a adorar de tan forma que no se va a poder separar del corazón del Padre y va a querer disfrutar y contar a los otros de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Dice, hermosos son los pies de los que anuncian. Valora al Señor los pies, tus pies. Si vos estás dispuesto, el Señor se deleita, se agrada, se pone contento por tus pies porque decidiste anunciar. ¿Cuánto más el Señor va a hacer por tu vida, por tu corazón, si estuvo la intención de compartirle a otro, de que Jesús puede ser la solución a sus problemas? El legado está vigente, hermano. Tenemos que continuar, tenemos que tomar la posta. Tenemos que tomar la posta en esta hora. Tenemos que decirle, Señor, esta semana yo quiero compartir, porque yo sé que si primero estás vos, después todo vos me lo vas a dar, porque tú eres un Dios rico, dice. Rico eres, rico. En la cual tú no haces diferencia si yo soy pobre o rico o boliviano o africano. Tú eres un Dios rico para todos los que le invocan, dice. Tú eres rico, una promesa de que te va a llevar a un nuevo tiempo, a una nueva atmósfera, si estás dispuesto a compartir de Jesús. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un familiar, todos nos relacionamos con personas que aún no conocen. Y esto está más vigente que nunca, porque una vez que Jesús resucitó, antes de irse, le dice a los 12 discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, niño, grande, joven, anciano, mujer, hombre, drogadicto, prostituta, chorro, asesino. A todos, a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y va a haber señales, no tengas miedo, porque vas a ver cómo en el nombre de Jesús vidas van a ser transformadas, van a ser sanadas, vidas van a ser convertidas, porque tú en tu corazón y en tus pies decidiste ir a compartir buenas nuevas, buenas noticias, en medio de un mundo de malas noticias, de hojas, tapas de diarios, imágenes en las noticias por redes, por televisión, de que solamente hablan cosas malas. Todo está más vigente que nunca. El poder de Cristo está más vigente que nunca. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, dice. Dice que nosotros somos portadores de una buena noticia. Nosotros estamos teniendo, hermanos, un diario de una buena noticia allí afuera. Tenemos un diario que compartir, que entregarlo. Pero no solamente tenemos el diario. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder y seréis testigos, dice. ¿Sabes qué está diciendo? Que en tus manos estás teniendo el diario, la buena noticia para entregarle a otros, pero también el poder para ser testigo y para decirle: el poder de Cristo ha actuado en mí, ha cambiado mi vida. Y no solamente tengo la noticia, sino que yo mismo soy testigo. Yo vi, yo palpé, yo sentí, yo fui convencido en mi espíritu de que Cristo cambió y me hizo una nueva criatura. Y que ahora estoy viviendo no a un Dios que se adora en religiones muertas, adoro a un Dios vivo que obra constantemente desde que me levanto hasta que me voy a dormir y hasta las noches. Soy testigo del amor de Dios, el testigo de ser un hijo de Dios transformado a precio de sangre preciosa por ese poder que viene cuando le creemos al Señor como nuestro Salvador, y que es el Espíritu Santo. Creo que la iglesia que no predica, que le cuesta, es porque no se ha sometido al poder de Dios, no se está bañando en el poder de Dios, no le está permitiendo que el poder de Dios se manifieste en su vida. Y vos decís: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que me cueste tanto? ¿Qué es lo que hay? Es tu humanidad. Es lo que vos sos. Tenés que decirle: Señor, utilizame, quiero usar ese poder que has puesto. Empujame, Señor, mostrame a esa persona para compartir esa buena noticia. Y vos ves, yo veo la iglesia y veo a los apóstoles. Jesús les enseña que vayan y prediquen, y los apóstoles dieron su vida dieron por compartir de Jesús. En Hechos 12 habla de que Jacobo fue muerto a espada, dice, a espada, por hablar de Jesús. Fue muerto a espada por hablar de Jesús. La gente lo mató. Lo mataron por compartir una buena noticia. Ni hablar de Pablo, que sabemos de que fue decapitado, o por lo que dice la historia de que Pedro fue crucificado al revés. ¿Cómo puede ser que haya gente que haya dado su vida y nosotros estamos como sin nada, pensando a veces qué vamos a hacer mañana para comer al mediodía, o enojándonos porque no vamos a poder dormir la siesta mañana? O sea, ¿qué nos está pasando?
¿qué legado le vamos a dejar a los otros que van a venir después de nosotros? Ni hablar a tus hijos, a las futuras generaciones. Antes de venir a la RJC, estaba lavando y no me di cuenta. Y le puse de más ropa, al lavarropa, y no sé si se salió, se cortó la correa, qué sé yo. Y ya me estaba amargando. Dije, no me voy a amargar por esto, va a tener la solución. Y después el Señor me lleva a esto y ni me acordé del lavarropa. Pero, ¿qué me importa el lavarropa si hay personas que están necesitando de una palabra para sus vidas? Y antes de terminar, quiero leerte el último versículo, para no cansarte, porque el mensaje es claro. Tenemos que compartir, tenemos que hablar, tenemos que mostrarle a este mundo de que podemos ser más que los que somos hoy, que muchos más se pueden unir a la familia de Dios, que muchos más pueden ser hijos. Dice versículo 3 de Hebreos 2, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor cuando predicaba y decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Dice la palabra de la Escritura que primero fue anunciada por Jesús y no fue confirmada por los que oyeron. Nosotros no estuvimos ahí, pero otros oyeron, la cual ha llegado hasta nosotros hoy en día. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Ha llegado a nosotros el Evangelio, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Quiero decirte algo, que si esta semana vas a compartir el Evangelio, la buena noticia, testificando Dios juntamente con ellos, Dios va a estar con vos, no te preocupes. Dios va a estar obrando. Solamente tenemos que mover los piecitos, mover el corazón e ir por aquellos que necesitan de una palabra. ¿Vamos a orar? Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar las gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú haces perfecto todas las cosas. Gracias porque tú un día nos escogiste, nos sacaste de lo que éramos, nos has mostrado una verdad preciosa que atesoramos, que eres tú, Jesús, que eres tú, Espíritu Santo, que eres tú, Padre. Trino Dios, hoy te adoramos, hoy entregamos nuestras vidas a ti. Pero Señor, no solamente te necesitamos nuestras necesidades, queremos compartir a aquellos que están pensando allí afuera en suicidarse, que están pensando en métodos para calmar sus enfermedades. Hoy pensamos en aquellos que están perdidos, que tienen su familia destruida. Estamos pensando en aquellos que están necesitando de un trabajo, que están necesitando de algo poderoso que solamente tú puedes hacer. Hoy, Señor, te quiero pedir para que nos des esta tierra que es Rafaela, que son los nuestros, que nos las entregue para que vayamos a compartir esto y podamos darle esta buena noticia y puedan disfrutar de lo que tú tienes. Sabiendo por tu promesa que si nos encargamos de tu reino, que si nos encargamos de tu justicia, que si nos encargamos de compartir, todo será por añadidura. Por eso, Señor, decidimos hoy no preocuparnos por la falta de trabajo, no preocuparnos por la enfermedad, no preocuparnos por esos pensamientos que irrumpen y nos confunden de seguirte, no preocuparnos por el mañana, no preocuparnos por nada, sino en cómo ganar a otros, porque sabemos que tú prometiste que si nos encargamos de ti primero, tú nos vas a dar nuestras necesidades. Nos deleitamos en ti, nos deleitamos en tu presencia. Y hoy, Señor, quiero pedirte solamente que tus hijos, que los que están acá, puedan utilizar ese poder que tú has depositado en sus corazones, para que cuando las personas vean, los vean a ellos
el enceguecimiento del diablo se caiga y ellos puedan ver a través de tus hijos a Jesús. Que en sus palabras puedan ver a Jesús. Que en sus pisadas puedan ver a Jesús. Que cuando toquen, cuando oren, puedan ver a Jesús. Y que no vean a la iglesia, que solamente te vean a ti. Para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros a ellos que todavía no te conocen. Hoy te pedimos por los que están en Rafaela, para que tú nos los entregues, para que los podamos ganar, alcanzar para Cristo. Hoy te pedimos por nuestros familiares, para que tú, Señor, abras ese camino en sus corazones y ellos no endurezcan sus corazones, sino que puedan recibirte, puedan creer e invocarte a ti como Salvador y como aquel que ha resucitado entre los muertos y como aquel que puede darle vida eterna a esos corazones. También por esos compañeros del trabajo, también por esos amigos, también por aquellos que nos rodean, por esos vecinos, por aquellos que conocemos. Queremos ir por ellos, anunciando el año agradable del Señor, anunciando de que en ti hay esperanza. Confiamos en tu poder, confiamos en que tú nos vas a dar una semana de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Digo esto. El Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, el Evangelio según San Juan. ¿Qué evangelio vamos a contar nosotros? ¿Qué evangelio vamos a contar? ¿Qué palabras van a salir de nosotros esta semana? No sé. Lo bueno es que se va a empezar a escribir esta semana, acuérdense, un evangelio. El evangelio de Cristo. Vamos a contar lo que Cristo ha hecho. A través de redes sociales, a través de un folleto, a través de la palabra, a través de estar presente la semana que viene en la rural, que está acá al frente. Así que te animo a que la semana que viene puedas estar. Vamos a organizar actividades. Va a estar abierta la iglesia viernes, sábado y domingo para ir a compartir lo que Jesús hizo. No sé si vamos a entrar. No vamos a pagar la entrada. Vamos a ver, vamos a ir a cazar de acá. Vamos a orar para que el Señor pueda también utilizarnos en esto que se avecina. ¿Ok?